Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿sabías cuántas palabras fieles hay en la Biblia? Palabra fiel es como de pronto cuando nosotros decimos, esto es un dicho muy mexicano. ¿Te sabes dichos mexicanos? ¿No? Pero para los cristianos hay 5 palabras fieles que para ellos eran dichos muy cristianos. O sea, tenían algo muy importante. Algunos comentaristas dicen que en la iglesia primitiva se usaban estas palabras fieles como contraseña para entrar a las iglesias. Porque acuérdate, la iglesia estaba siendo perseguida y de pronto lo que ponían es, ¿alguna vez has visto el pececito así? ¿No? Hay placas, ¿no?, cristianas que tienen el pececito o estampas o posiblemente en tu Biblia tengas un pececito. Pero en esos tiempos la iglesia estaba tan perseguida que ponían un pececito en la entrada como para que sepas, aquí es una reunión cristiana. Y ahora, ¿por qué el pez? Bueno, esa es otra predicación, es otra historia. Pero una de las historias es que cuando Jesús restaura a Pedro, Jesús les da a desayunar un pez. Y después la otra cosa que puedes saber es que pez, escrito en griego, de pronto tienen las palabras muy sobre el evangelio. Pero otra vez eso es otra predicación. Pero entonces tenían 2 cosas, tenían el pececito y tú sabías que podías entrar a la reunión, pero otra cosa, la contraseña para entrar a la reunión eran estas palabras fieles. Entonces si tú querías entrar a una reunión, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces tú tocabas la puerta de madera de la iglesia y entonces un anfitrión, ¿no?, como aquí tenemos en Veracruz anfitriones, salía y te decía eso. Si alguno anhela obispado, y tú tenías que contestar, buena obra desea. Ahora, hay otras palabras fieles, y los dichos mexicanos, no te hagas, sí te lo sabes. ¿Y por qué no te sabes los dichos cristianos? O sea, estas palabras fieles. O sea, ahí te va uno mexicano, a darle que es mole de olla. Otro mexicano, por ejemplo, botellita de Jerez. Y entonces tú respondes, todo lo que digas será al revés. O sea, muchos más. Este me encanta. Nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Ahí está. ¿Verdad que sí te lo sabes? Otro, aquí se rompió una taza y cada quien se va a su casa. Cada quien se va para su casa. Pero entonces ahí te van los dichos o las palabras fieles cristianas. Ya vimos la primera en el versículo 1. Otra está en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que ya lo vimos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para... Dice, ya no entraste a la reunión. ¿Ya ves? Imagínate que pusiéramos nuestras reuniones en línea, Facebook, como en Zoom, cuando vas a entrar a una reunión de Zoom y te piden una contraseña, que pusieran así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para, y tú pones para tener mucho dinero, ya no entraste a la reunión. Para mejorar mi matrimonio, ya no entraste a la reunión. Cristo vino al mundo para satisfacer mis sueños, ya no entraste a la reunión. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está, entraste. Si tú sabes estas palabras fieles, no solamente podías entrar a las reuniones de la iglesia, sino si tú te las sabías, las vivías y las hacías tuyas, tenías la entrada al reino de los cielos. Y Jesús dice eso, yo soy la puerta. ¿Quieres otra palabra fiel? 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Ahora, cuando leas palabra fiel es esta, la palabra fiel es no lo que viene, sino lo que vino en el versículo anterior. Entonces, la palabra de fiel de 1 Timoteo 4:9 está en el versículo 8. Entonces te preguntarían, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para... Y tú tendrías que decir, la piedad para todo aprovecha. Ahí está. Otro, 2 de Timoteo 2:11. 2 de Timoteo 2:11
Es un himno antiguo cristiano. Son 4 promesas y no solamente se las sabían como clave, sino las cantaban. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también, ahí está, viviremos con Él. Mira qué hermoso. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, se vale. Parte de la vida cristiana es tiempos de sufrimiento. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece. Esa sí te la sabes, ¿verdad? Esa nos conviene. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Acuérdate, Él no puede negarse a sí mismo. Tito 3:8, palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿cuál es la palabra fiel en Tito 3:8? Es Tito 3:5, que dice, porque Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, y ahí está, la password para entrar, por su misericordia. Y entonces vamos a regresar a 1 Timoteo. ¿Te gustó, verdad? Esta clase de las 5 dichos o 5 palabras fieles. ¿Por qué no te las aprendes este tiempo? Así di, o sea, este tiempo que sigue de la pandemia, ahí está, palabra fiel, palabra fiel. Y cuando regreses a Semilla, ¿cómo vamos a dejar entrar a la gente? A ver, ¿por qué no así? ¿No? En vez de medirte la temperatura, te vamos a decir palabra fiel. A ver si estuviste poniendo atención y estuviste leyendo tu Biblia. Entonces, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo, de pronto como mexicanos, ¿no? El obispo, y que cierras los ojos, piensa en un obispo. Ay, dices, no, ay, piensas en esto, ya, mejor ahí le paramos, pero obispo en la Biblia es muy diferente. Obispo es la palabra supervisor, y no era supervisor de una región. En la Biblia, en Hechos, un obispo no es un supervisor de alguna región, de muchas iglesias, no. El obispo es el supervisor local de una iglesia en particular. Y lo que tenía, acuérdate, Pablo está escribiendo a la iglesia local cómo tienen que ser, cuál es el orden, qué tienen que ser los hombres, qué tienen que ser las mujeres. Ahora, el obispo es el supervisor que cuida a la iglesia, pero el obispo se intercambia en la Biblia con la palabra pastor. Entonces el obispo es el pastor, y no solamente pastor, sino vas a encontrar la palabra anciano. Y no quiere decir que un pastor tiene que ser anciano, sino, si te imaginas un anciano y dices, no, un abuelito, y que no, habla de madurez espiritual. Entonces, si alguno anhela ser pastor, si alguno anhela ser supervisor, si alguno anhela ser anciano, líder en la iglesia local, buena obra desea. Ahora, es un buen anhelo, es un buen deseo, pero esta palabra buena es excelente. Excelente que alguien quiera ser pastor. Es un trabajo, que es un trabajo demasiado increíble y sublime, pero dice buena obra, y la palabra obra es dificultad. Y algunos piensan, no, pastor debe ser muy fácil, pero tienes que saber que el ser pastor es una excelente dificultad. Y eso es lo que quiere decir aquí: una excelente dificultad desea. Ahora, esta palabra obra, dificultad, es un trabajo. Y muchos anhelan o desean ser pastor, pero muchos no quieren trabajar para ello. Y lo que aquí este versículo está diciendo es, cuidado con anhelar la posición y no anhelar para servir al Señor, para trabajar para Él, para hacer su obra. Muchos anhelan la posición, pero no todos anhelan el carácter que tiene que tener un pastor. Y lo que va a hacer aquí, 1 Timoteo capítulo 3, es lo podrías poner en una lista todo, y empieza a desmenuzar cómo tiene que ser un pastor. Ahora, lo que vemos, cómo tiene que ser un pastor, son rasgos de carácter.
No son dones, no es de que, pues tiene que hablar muy bien y muy bonito. No. O sea, cualquiera podría hablar muy bien, cualquiera puede hablar muy bonito, cualquiera puede tener carisma, cualquiera se puede parar en un púlpito y o ser maestro y dar una clase, pero está hablando de rasgos de carácter y tiene que ser carácter probado. Y vamos a ver cada uno de ellos y lo vamos a... Entonces, es muy bueno que todos en la iglesia anhelemos tener este carácter. Porque al final lo que vamos a ver que este es el carácter de Jesucristo. Es algo el trabajo del pastor o del líder, del ministro de culto, es un trabajo duro y difícil porque tiene que empezar con un trabajo interno en tu corazón. Tienes que dejar que Dios trate contigo, con tu vida, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu servicio para los demás. Y dices, Talí, pero es que yo no quiero ser pastor, yo no tengo ese deseo, yo no tengo ese anhelo, pero ojo, tú tendrías que desear ese carácter, tendrías que desear y anhelar tener el carácter de esta posición del pastor. Y entonces vamos a ver cada uno de ellos y mientras vamos viendo uno de ellos piensa, el nombre de la serie es discípulo, y un discípulo tiene que anhelar estas cosas. No anhelar el puesto, no anhelar la posición, sino anhelar que Dios trabaje dentro de ti para lograr este carácter. Y vamos a ver cada una de ellas, versículo 2. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. No es una opinión, es a fuerza. No es una buena idea que tenga estas cosas, sino es una lista que tiene que tener un pastor. Entonces, es necesario que el obispo, el pastor o el anciano sea irreprensible. Ahora, esta palabra suena muy fuerte y no habla de que el pastor tiene que ser, no habla de perfección, habla que el pastor de una iglesia tiene que tener, o el líder de una iglesia tiene que tener un estándar alto. ¿Por qué? Porque él se está parando en una plataforma, él está enseñando los estatutos de Dios, está representando algo muy serio y entonces tiene que ser un estándar alto y habla de madurez espiritual. No es ser perfecto. Nadie podría ser pastor entonces. Nadie podría, solamente Jesús podría hacerlo. No habría pastores en la iglesia, no habría siervos en la iglesia. Y esta palabra irreprensible tiene la idea, una persona irreprensible es el efecto de una vida doblemente piadosa. Es decir, no nada más vives una vida de piedad, sino es piedad por dos. Y esto se logra teniendo una relación con el Señor. Lo primero que tiene que tener un ministro y un pastor es una relación personal con el Señor. Que ame al Señor y que sea evidente eso en su vida, porque entonces eso es lo que va a lograr es poder ser después de tiempo irreprensible. Esta palabra irreprensible también tiene que ver con un ejemplo, eres ejemplo constante. Es decir, no vas fluctuando, no a veces eres un buen ejemplo y a veces eres un mal ejemplo, y a veces buen ejemplo y a veces no puede ser alguien que tiene altibajos, es constante. Ahora, la palabra irreprensible también tiene esta idea de que no es llamado a dar cuentas. No es alguien que de pronto estás, a ver, ¿quién es esta persona? Y, como que no te salen las cuentas, como que no cuadra algo con su vida, no cuadra lo que enseña con lo que vive, todo tiene que como que checar en su vida con lo que enseña el pastor de la iglesia. El pastor y el líder no tiene que tener algo que la comunidad, no solamente de la iglesia, sino fuera de la iglesia, te puedan echar en cara y decir, oye, no, pero, como tú, tú no, conocemos eso de ti. Habla de que el pastor está por encima de reprensión, Ahora, ¿cómo se ve alguien irreprensible? Y entonces alguien irreprensible se ve con toda la lista que tienes ahí en la Biblia. Alguien irreprensible. Entonces lo que tendrías que hacer es, si tú anhelas ser irreprensible, si tú anhelas tener este carácter, si tú anhelas ser estable espiritualmente hablando y maduro y ser un discípulo maduro, eso es lo que tienes que anhelar. Tú tienes que anhelar esto en tu vida, ser un discípulo maduro. Entonces tienes que ir paso con paso viendo estas cualidades y diciendo,
Señor, ayúdame en esta cualidad en específico. Y la primera cualidad que vemos ahí en tu lista, al lado de irreprensible, es marido de una sola mujer. Ahora ya vimos que el pastor, el diácono, el anciano o el obispo solamente puede ser hombre en la congregación. Ya lo vimos hace una semana en nuestro estudio de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 adelante. Esa es nuestra posición como Semilla. La esposa del pastor es la esposa del pastor, no es la pastora. El pastor no es porque un hombre sea mejor, ¿no? Ya vimos el por qué Dios escoge eso. Así como Dios dijo, primero voy a hacer al hombre y luego a la mujer, Dios así dice, el pastor tiene que ser hombre y no tiene que ser mujer. Estudia, si tienes dices como que no me checa eso, estudia nuestro estudio de hace una semana y ve qué quiere decir eso. Pero entonces el pastor que es hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora, Talí, ¿quiere decir eso que entonces el pastor no puede ser soltero? No, sí puede ser soltero. De hecho, Pablo es soltero. Pedro es casado. Y vemos que muchos de los apóstoles eran casados, pero hay otros que simplemente se quedan solteros. Timoteo es soltero, no está casado, y lo que vemos en ellos es maridos de una sola mujer. Sí puede ser soltero, pero viviendo como si estuviera casado. Piensa nada más en eso. Un soltero viviendo como si ya estuviera casado con su futura esposa, si es que Dios la tiene ahí. Es decir, mi corazón es para mi futura esposa, aunque todavía no la conozca. Mis ojos es para mi futura esposa, para nadie más, aunque todavía no la conozca. Habla de pureza. Un soltero que ha decidido vivir en pureza. Ahora, si el pastor, el líder, el obispo está casado, entonces tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora, por supuesto habla que no puedes tener varios matrimonios y varias mujeres. O sea, eso es lógico. Pero no está hablando de eso en específico, aunque sí, habría que aclararlo en la sociedad en la que vivimos, pero está hablando de que el corazón del líder y del pastor es solamente para su esposa, para nadie más. Los ojos del líder y del pastor solamente son para su esposa, no puede ver ninguna otra mujer. Las emociones íntimas del líder y del pastor solamente son para su esposa. No solamente eso, sino la amistad. Un pastor, su mejor amiga y única amiga tendría que ser su esposa. Emociones, los pensamientos del pastor. Los pensamientos solamente son para una sola mujer, para su esposa. Entonces está hablando de que el pastor tiene que ser fiel primero en su matrimonio. Fidelidad. Un esposo entregado. Las manos del pastor. Acuérdate, estas manos santas, sin ira ni contienda, solamente pueden acariciar y amar a su esposa, abrazar solamente a su esposa. Y si es un soltero, decir, estas manos no pueden acariciar a nadie más hasta que yo tenga a mi esposa. Está hablando de eso, de fidelidad, de pureza. La Biblia está llena de enseñanzas acerca del matrimonio. Y es eso que el pastor y la mayoría de las consejerías que un pastor da es matrimoniales. O con los hijos, dos cosas, matrimoniales o algo de los hijos. Y entonces el pastor lo que predica y lo que enseña y lo que aconseja tiene que estar acorde con la Biblia, pero también con su vida, con su matrimonio. Lo tienes que poder aplicar. Entonces, irreprensible tiene que ver con tu casa también, con tu matrimonio. Un marido y una sola mujer. Que tú confíes en tu mujer y tu mujer confía en ti. Eso está increíble. Por supuesto tiene que ver que tu mujer tiene que ser cristiana, te tiene que amar y te tiene que apoyar y tiene que ser tu ayuda idónea en el matrimonio. Entonces alguien podría preguntar, bueno, una sola mujer, entonces un pastor se puede divorciar y se puede volver a casar y puede seguir siendo pastor. Yo digo, mira, cada caso es diferente, pero una de las cosas que habla sobre irreprensible es que no tengas que nadie te puede acusar y te puede decir, oye, pero ¿cómo? A ver, tú estás enseñando
que no se debe divorciar una persona y tú eres divorciado. Entonces, complicado. Hay posiciones que dice, bueno, es que depende de quién, o sea, de cómo se dio el divorcio. Pero si ves que la palabra irreprensible tiene que ser por encima de reprensión, entonces el pastor tiene que estar casado y ser fiel, una sola mujer. Una sola mujer. ¿Cómo puedes predicar de algo si tú no lo llevas a cabo? Entonces, marido de una sola mujer. La siguiente palabra en la lista es sobrio. Tiene que ver con, no es sobrio de alcohol, vamos a hablar del alcohol, pero tiene que ver con o sea, una persona racional, una persona sensata, una persona que no se, fíjate, esto es muy importante, no se deja llevar por las emociones. O sea, no es una persona extremo. Tiene que ver con el temperamento, con el carácter. Alguien que es templado, o sea, ni muy frío ni muy caliente. O sea, no se va a los extremos, sino tiene una visión clara. Su ánimo es estable y sus acciones son, o sea, puedes casi decir, bueno, yo sé que esta persona haría esto en este caso. O sea, como que te puedes hasta adelantar. Es alguien que no es fácil de mover. Y sabes que las iglesias necesitan pastores que no sean fáciles de mover en su posición, en su visión, en su ánimo y en sus acciones. No fácil de mover por la gente, no fácil de mover por las emociones, pero sí que el pastor se pueda mover por Dios. Un hombre movido y llevado por Dios y guiado por el Espíritu. ¿Te imaginas, o sea, un pastor que nada más está escuchando lo que quiere la gente y la congregación y las opiniones y el mundo y las noticias y que no se deje llevar por Dios? Es un pastor sumamente peligroso. Entonces, sobrio tiene que ver también con dominio propio. Tiene que ver con un sentido también de seriedad. Es una persona seria. No quiero decir una persona amargada. O sea, es una persona seria que toma la vida en serio, que toma las personas en serio, que toma los problemas en serio, que no minimiza las cosas y sobre todo que toma las decisiones en serio. Y la iglesia tiene que estar liderada y movida por una persona así. Pero fíjate qué importante ser eso. Sobrio lo que hace es que cuando tú hablas, la gente te toma en serio. Y eso es lo que necesita tener un obispo, un pastor, un líder, un anciano. O sea, que no eres un chiste, que tus palabras pesan. Ahora, ahí la siguiente palabra es prudente. Prudente también se puede, es sinónimo no necio. Y yo digo, yo estaba estudiando esto y digo, yo soy un poco necio, y Sandy les puede decir. O sea, de pronto sí soy un poco necio, pero prudente es no necio, no ser necio. Ahora yo digo, pero a ver, Pablo era un necio. O sea, Pablo era un necio y quería llenar el evangelio, todo el mundo del evangelio, y lo ves plantando iglesias y haciendo la obra, pero fíjate, no es ese tipo de necio. Es alguien que toma decisiones prudentes, considerando el impacto que puede tener tu decisión, considerando el impacto que puede tener tus palabras, considerando el impacto que pueden tener tus pensamientos y tus ideas. O sea, estás midiendo qué impacto puede tener tus decisiones en la iglesia. Tienes que ser sabio, alguien sabio. Ahora, ser prudente se va a requerir en los próximos meses para Semilla Veracruz. Sabemos que las decisiones que tomamos o que tomemos, por supuesto, siguiendo las recomendaciones del gobierno, sí vamos a seguir las recomendaciones del gobierno, pero sabemos que las decisiones que tomamos van a tener un impacto en nuestra comunidad. Y una de las cosas que te pido que hagas es que ores por nosotros, por los que vamos a estar tomando las decisiones, para que las tomamos pensando en los demás. Y una de las cosas que vemos en la Biblia es que el pastor es quien cuidando la iglesia.
y queremos cuidar a las personas y queremos amar a las personas y necesitamos sabiduría para eso, necesitamos ser prudentes. Hay iglesias que hoy domingo con semáforo rojo abrieron y yo digo, eso no es prudencia, eso no es sabiduría. Necesitamos sabiduría y sabiduría de Dios. ¿Por qué adelantar algo teniendo un impacto? Yo digo, a ver, ya llevamos 3 meses en línea. Y sí, nos extrañamos, pero ¿qué 2 semanas más? ¿Qué 3 semanas? ¿Qué más? ¿Qué? Si somos prudentes y nos amamos y nos cuidamos. Ahora, mira la siguiente palabra, dice decoroso. Esa palabra como es rara, ¿no? ¿Sabes qué significa eso? Decoroso. Alguien decoroso. No es decorado, ¿eh? No, o sea, habla de alguien ordenado. Y un discípulo de Jesucristo tiene que ser ordenado. Tiene que ser ordenado en sus pensamientos. Tiene que ser ordenado en su vida. Su vida llevar un orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. No solamente eso, tiene que ser, habla de modestia, tus ideas tienen que tener un orden, tu vida tiene que tener un orden, todo lo que tienes que tener ordenado, tus tiempos, tu agenda, todo es disciplinado. De hecho, la palabra discípulo viene de eso, de disciplina. Entonces, ¿cómo puedes tratar de poner en orden la vida de las personas a través de ministrarles si tu vida es un desastre? Ordenado. Ahora mira la siguiente palabra después de eso, ahora ¿cómo vas con eso? ¿Cómo? Dice Talí, o sea, deberías de ver mi closet y ya vas a ver que... Digo, sí, o sea, Dios cuando llega a tu vida empieza a ordenar todo. Empieza a ordenar toda tu vida. Entonces, un creyente no tiene que ser una persona desordenada en todos los aspectos de su vida, sino tiene que haber un orden, porque Dios es Dios de orden. Me encanta es una cualidad de carácter, decoroso. Tienes que tener tus papeles en orden. ¿Cómo andas con eso? Decoroso, hospedador. Aquí la palabra hospedador tiene que ver con... acuérdate, en ese tiempo no había Holiday Inn, no había Hotel Emporio. O sea, hoy ya cualquiera puede venir a visitar Veracruz. No, en ese tiempo había posadas y eran limitadas y eran como de mala muerte. O sea, quien iba ahí mala muerte. Sucias, prostitutas, en Éfeso. Imagínate, acuérdate, en Éfeso había estos templos paganos donde las prostitutas y llegabas y dabas tu ofrenda ahí, imagínate todo. Y entonces dice, no, el pastor tiene que ser hospedador. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso hoy para nosotros? Es que el pastor, el líder, el discípulo y el cristiano al final es un amante de los extraños. Ama a los extraños. O sea, quiere abrir su vida a todos, habla de generosidad de tu vida y de tu corazón. O sea, como que es el perfecto ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él les dice a sus primeros discípulos, le dicen, ¿dónde moras? Y Jesús dice, vengan y vean. Vengan a mi casa. Sean parte de mi vida. Es un atributo de Dios. Jesús dice, quien viene a mí no lo echo fuera. O sea, si me conoces bien, tú sabes eso. Yo amo a los extraños. O sea, platico con quien sea. Cuando voy de viaje de negocios, me hago amigo de los taxistas. Así, o sea, meseros. Y digo, Señor, gracias por regalarme ese don. Y de pronto ya de una manera muy simple les estoy compartiendo el Señor. Y hablándoles de semilla. Es un gran atributo, eso te ayuda muchísimo a ser evangelista. Entonces todos los días que salgas de tu casa, di, Señor, ayúdame a amar a quien sea. O sea, con quien me pongas enfrente, ayúdame a amarle, ayúdame a preguntarle su nombre, ayúdame a saber un poco más de él, ayúdame a ver si tiene una necesidad que yo pueda cubrir y que tú quieres que yo cubra. Me encanta esta palabra, amor a los extraños. Es muy fácil amar a los que amas, es muy fácil amar a los que te aman, es muy fácil amar a tu familia y a tus amigos, pero ¿qué tal a un extraño? Y Dios nos llama a eso, ama a los extraños. Después dice apto para enseñar. Es un énfasis en nuestra iglesia en Semilla Veracruz.
Ahorita el muchacho que vino y me preguntaba, oye, ¿y aquí qué? Le digo, bueno, normalmente cuando no hay COVID hacemos reuniones 9, 11 y 1. ¿Y qué son? ¿Como misas? Y así como y hace una semana fui a un funeral, Alexia fue conmigo, y al final del funeral digo, bueno, muchas gracias, Dios les bendiga. Y una persona aquí sentada me dice, gracias, padre. Así, ¿no? Misa, padre. Y yo así digo, ya aprendí a callarme, ¿no? A no decir nada y a decir adiós, así como mi hija, Dios te bendiga, ¿no? Así, como alguna cosa así rara. Me ha pasado muchísimas veces, pero el énfasis en nuestra iglesia es la enseñanza bíblica. Pero el énfasis de un pastor es eso, porque el pastor, me encanta el título pastor, porque el pastor alimenta las ovejas. O sea, ¿cómo cuida las ovejas? Alimentando a las ovejas, llevándolas a los pastos verdes. Y pones los pastos verdes, así que para nosotros es la palabra, coman. O sea, coman, ahí está. Otra cosa que no sea la Biblia o sea, no te llena, no te satisface, posiblemente te da un shot de adrenalina. Es como cuando tienes muchísima hambre, vas al Oxxo, compras un gansito, te lo tragoteas rápido, te da un pegón de azúcar y al rato ya te estás desnutrido y muriendo de hambre, no sirvió de nada. Pero la palabra, apto para enseñar, ¿enseñar qué? La Biblia, enseñar la Biblia. Es la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es apta para enseñar, corregir, instruir en justicia, redarguir tu vida. Entonces el énfasis de la enseñanza tiene que ser la Biblia. Ahora, alguien que es apto para enseñar fue enseñado. Es decir, alguien que el día de mañana puede discipular a alguien, es porque fue un buen discípulo. ¿De dónde sacamos nuestros maestros de navegantes? Aquellos que ya hicieron navegantes y fueron muy buenos estudiantes, fueron muy buenos discípulos. Y les invitamos, les decimos, ¿ya no te gustaría dar un navegantes? Yo aprendí a enseñar la Biblia de Jaime, mi pastor. ¿Cómo le hice? O sea, no fui a un instituto bíblico, nada. Es por 5 años, todos los miércoles, todos los domingos, todos los discipulados, me sentaba con mi Biblia abierta y anotaba. Ahí tengo mi Biblia en mi casa. De hecho, muchas veces que preparo estudios para ustedes, voy a esa Biblia, tengo mis anotaciones y recuerdo como si hubiera sido ayer lo que Jaime enseñó en la palabra. Lo mismo está haciendo Dani conmigo. O sea, ¿desde cuántos años, Dani? 5 años. Ve, ya casi. Por 5 años desde que llegó Dani, venía con su Biblia, abre su Biblia, tiene una pluma, ahí tiene su pluma en la mano, está anotando, está escuchando, no solamente y fíjate, no nada más es apto de enseñar como una característica, es muy buen maestro, no, tú puedes ser un muy buen maestro y no puedes ser apto para enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un rasgo de carácter. ¿De qué sirve que alguien enseñe muy bien si su vida no te enseña nada y no va acorde a lo que enseña? Entonces, tienes que saber aprender a ser discípulo para ser discípulos. No nada más es apto para enseñar en público, en un auditorio. Tal y es que yo quiero predicar así a multitudes y digo, no, también tienes que saber predicar uno a uno y evangelista. De hecho, Pablo más adelante le va a decir a Timoteo, haz la obra de evangelista, no te olvides, es muy importante, el pastor tiene que ser un evangelista, amar a los extraños, amar la palabra, dar a Jesús. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que alguien tiene el don de enseñanza o que es apto para enseñar? Lo ponemos a enseñar a los niños. Muchos de los maestros y los que están conmigo en el liderazgo de la iglesia son maestros de tus hijos. Y entonces ahí te das cuenta qué tan buenos son y si tienen este don de carácter y de enseñanza. Todo pastor tiene que saber enseñar. Todo pastor tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Ahora, no todo quien enseña tiene que ser pastor, porque también hay esta posición de maestro en la iglesia. Pero un pastor, alguien que sea llamado, tiene que tener el don de enseñanza, tiene que tener gente que cuando él abre la Biblia y explica algo, la gente entiende. ¿Tienes eso en Semilla?
O sea, que antes decías, es que yo no entendía ni papa la Biblia, vienes a Semilla, abrimos la Biblia juntos y después de 40, 50 minutos puedes decir, entendí. Qué increíble que tú y yo juntos podamos entender. Eso es un don de Dios, es a lo que un pastor es llamado. Ahora dice, no dado al vino. ¿Te acuerdas? Es sobrio, templado, y aquí incluye no dado al vino. Y esto quiere decir no estar al lado del vino. O sea, que en tu buró no tengas una botella de vino como pastor o como líder de la iglesia. Que tu mente tiene que estar clara. Tu mente no puede estar adulterada por un líquido. Que la fuente de tu gozo no sea una copa de vino, que no sea una cerveza, que no sea una botella, que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, nuestra posición aquí en Semilla es que los líderes y los pastores no tomamos nada. Nada. Cero. De pronto hubo una oleada de jóvenes pastores que en sus juntas con cervezas, y yo digo, qué equivocado. O sea, ve quién está viendo tus redes sociales, quién está viendo tu Instagram. O sea, aparentando, ¿no? Somos chavos, somos jóvenes, somos abiertos. Y yo digo, no, porque si alguien de los muchachos que está viendo ese post tiene problemas de alcoholismo, tú ya lo hiciste pecar y lo hiciste tropezar y eso no es amor. Entonces, mi posición aquí en la iglesia es que yo como pastor principal, y eso se lo pido a mis demás líderes, es ni una gota, ni un momento, nunca. O sea, ¿por qué? Porque no quiero tropezar yo, pero tampoco quiero que tropiece alguien más. Y sobre todo es que le quiero enseñar a mis hijos. Dice Tali, pero qué, o sea, es una copita de vino, no pasa nada, y con una buena carne asada o una buena pasta. Yo digo, bueno, mira, sí, tú dices que no pasa nada, pero consejería tras consejería, tras consejería, cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay problemas de trabajo, siempre sale eso. Y he visto que el alcohol mata familias, mata relaciones, mata empresas. Y una cosa te lleva a otra cosa peor. Y yo digo, no quiero tener nada que ver con eso. Nada. Quiero estar lo más lejos que yo pueda de eso. Entonces tiene que ser alguien no dado al vino. No, es decir, no necesito eso. Y no sé tú, pero yo no necesito el vino. Yo hace mucho dejé de tomar y no tomo ni una gota y ni se me antoja, ni lo necesito. Es más, y haz cuentas, ¿cuánto te ahorrarías si ya dejas de tomar cervecita y vino? ¿Y cuánto dinero te ahorrarías? Entonces no dado al vino. Ahora mira la palabra que está al lado de ahí, no dado al vino, dice no pendenciero. Esto es no peleonero. Y yo digo, ¿y por qué lo ponen al lado del vino? Porque sí o no, cuando te tomas vino y se te pasan las copas, te vuelves peleonero. No pendencia, haces cosas que no harías normalmente. Entonces, si ese es tu caso, pues órale, o sea, anótate, sígueme como tu pastor y deja de tomar. Entonces, no dado al vino, versículo 3, no pendenciero, no peleonero, esta palabra, no combativo, o sea, no tienes un espíritu combativo, ni con tus palabras. Es decir, no nada más quieres así, el pastor con la palabra de Dios tiene que sanar, tiene que edificar, tiene que construir, tiene que levantar al que se cae, tiene que confrontar, tiene que llamar al arrepentimiento, pero no tiene que golpear. No golpear con la palabra de Dios. Y saber que cuando alguien viene combativo contigo y peleonero contigo, tienes que dejar que Dios pelee esa batalla. O sea, ve a Moisés, el hombre más humilde del Antiguo Testamento. Cuando vienen a pelear contra él y quieren causar una división y lo que hace Moisés, y tienes que aprender esto, vas al piso y dices, Señor, ve tu pueblo, ve tu pueblo. Entonces, un pastor y un líder y un cristiano, un discípulo puede aceptar críticas sin pelear. O sea, ven, dime y no me defiendo, o sea, no me pongo los guantes,
No estoy usando mi posición de autoridad no es para oprimir. Fíjate, me encanta esto. El pastor de la iglesia está para resolver conflictos, no para crear conflictos. Los líderes de la iglesia y los que sirven con él están para resolver conflictos, no para crear conflictos. Un discípulo de Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, están para resolver conflictos, no crear conflictos. Ahora, lo siguiente es no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no codicia de ganar. No, es decir, no usar el ministerio para lucrar. Y déjame, si estás escuchando esta predicación y una iglesia ha lucrado contigo y te ha usado como un recurso económico, perdón. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Ningún líder, ningún pastor y ninguna iglesia debe de usar a la gente que viene a la iglesia, a sus ovejas, para exprimirlas. Eres oveja, no eres limón. Perdón. Ningún ministerio tiene que ser usado para lucrar. El pastor tiene que tener contentamiento. Tiene que ver con no ganancia vergonzosa. Es una persona que no importa cómo obtenga el dinero, pero lo necesito obtener. Y eso no se tiene que ver en el carácter de un pastor. Ni de un discípulo de Jesucristo. Hay gente que nada más está buscando en el ministerio por dinero. Y si alguien ha venido hacia Semilla por eso, digo, pues, aquí no vas a encontrar ese problema porque aquí no hay dinero. De veras, vivimos cada semana y ahorita con la pandemia, sí, vamos al día y Dios va proveyendo. Dios nos estira y hay gente que está orando entre semanas, Señor, te pedimos porque ya viene el pago del agua. Te pedimos, Señor, y tú sabes, Señor, mira la luz, aunque no hemos gastado mucha, pero ya, la CFE esta es iglesia, sí, déjenlos, ahí me pagan cuando puedan, pero estamos orando, Señor, tú sabes, y Dios nos hace depender de Él, y eso, un pastor tiene que depender así de Dios para su casa, para la iglesia. La siguiente palabra es amable. Yo le pregunté a Sandy en la mañana, mi amor, ¿qué entiendes? ¿Cómo es alguien amable? Me dice, bueno, que te hable bien, que sea amable, que sea educado contigo, su trato, tiene que ver con gentileza en el trato. Ahora yo digo, ¿quién es amable? ¿Quién es amable? Y estoy pensando y digo, Jesús es amable. Fíjate, Jesús con todo lo que tenía, Jesús vino a redimir a la humanidad. Y tenía muchísima gente al lado, pero cuando venía alguien, Jesús se paraba, le veía los ojos y le preguntaba cómo se llamaba y tenía una interacción personal con esa persona y hasta que no terminaba no pasaba al siguiente tema. Amable. Sabes escuchar, sabes responder, pones atención. Alguien amable. Cuando te hablan, no estás en tu celular, estás poniendo atención. Apacible, esto es que no contienda, no hostil, no es alguien que pelea por pelear, sino habla apacible, es tierno, esta humildad. No avaro, ya vimos. No codicioso de ganancias deshonestas, pero no avaro no nada más tiene que ver con el dinero, sí tiene que ver con el dinero, no amor el dinero, pero una persona que tiene hambre de poder, autoridad, popularidad, muchos likes en Facebook, yo quiero tener eso, híjoles, es muy peligroso un pastor así. Es decir, no está satisfecho con nada, siempre quiere más. Y por eso en Semilla, uno de nuestros distintivos es no contamos cuántas personas vienen en Semilla. No llevamos un registro de cuántas personas están conectadas por Facebook y le sumamos los que están sumados por YouTube y le sumamos los que están. No llevamos números. Alguna vez escuché a un pastor de la India decir,
Y así con su inglés de hindú. Brothers, hermanos, we are not a church of the book of Numbers. No somos una iglesia del libro de números. El libro de números es números, cuenta y todo. We are a church of the book of Acts. Somos una iglesia del libro de Hechos. Y yo digo, es cierto. No llevamos números, no contamos. Dios está haciendo la obra. Dios sabe quiénes son sus ovejas. Si sabe las estrellas, los nombres, ¿cómo no sabrá el nombre de cada uno de los congregantes de su iglesia? Entonces, cuidado, es una persona que no le satisface. O sea, si somos 70, quiere 120 personas en la iglesia. Si hay 120, quiere 300. Si hay 300, quiere 500. Si hay 500, quiere 800. Y siempre es la persona que no tiene contentamiento con las personas que Dios le dio y los recursos que Dios le dio, porque siempre está viendo otra iglesia como tienen más. Y siempre va a haber una iglesia que tenga más personas. Y siempre va a haber una iglesia que tenga más recursos. Y siempre va a haber un pastor más cool que tú. Siempre. O sea, cuando piensas que ya llegaste, prendes así Facebook y ya hay otros más. Y yo digo, no, el pastor tiene que estar satisfecho con la obra que Dios le dio, con lo que Dios está haciendo hoy y ahora. Que gobierne bien su casa. 3 cosas por las que siempre el pastor tiene ocupada a su gente en consejería. Número 1, matrimonios. Número 2, hijos. Número 3, finanzas. Si tú tienes o algún día necesitas en estas 3 cosas consejería, en estas 3 cosas que sabes cómo se resuelven, es asistiendo cada semana a la iglesia, comprando un buen libro en la librería, yendo a la aplicación móvil y viendo una conferencia de matrimonios, de hijos. Pero si tú pides consejería por estas 3 cosas, estás entre el 90% de los problemas más comunes de la iglesia. Y por eso el pastor dice que gobierne bien su casa. Si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a dar un consejo acerca del matrimonio? Por eso una de las cosas que me hace ridículo de la iglesia católica es que los sacerdotes no se pueden casar. ¿Y sabes cómo salió eso? ¿Sabías por qué? Así no empezó la iglesia católica, sino más adelante empezaron a tener problemas porque los hijos de los sacerdotes entonces querían la herencia y la herencia era la iglesia. ¿Y cómo? Y dijeron, no, mejor ya para quitarnos de problemas que ya no se casen. Y yo digo, ¿cómo? Si un sacerdote no tiene el don de continencia, de quedarse soltero, el don es un don. ¿Cómo lo vas a poner a hacer eso si no tiene el regalo de Dios? Entonces, que gobierne bien su casa tiene que ver con la familia. Esta palabra gobernar es que lleve bien el timón. Entonces, el pastor, ¿cómo puede gobernar la familia de Dios y cuidar la familia de Dios y amar la familia de Dios y enseñar a la familia de Dios y liderar y aconsejar si no puede hacerlo con su familia? Que lleva bien el timón de su casa, que su familia es una familia piadosa, que su esposa por supuesto sea creyente. Si no puede alguien cuidar y amar a su familia, ¿cómo puede cuidar la iglesia? Ahora, fíjate lo que dice ahí en el versículo 4, dice que gobierne bien su casa. Bien. Es un líder probado en casa. Y entonces puede venir a lidiar a la iglesia. Si no es un líder, si en tu casa nadie te hace caso, ¿cómo puedes esperar que en la iglesia alguien te haga caso? Si en tu casa no les puedes enseñar de Jesús, ¿cómo les puedes enseñar de Jesús aquí a la iglesia a la gente? No se puede. Entonces que gobierne bien su casa. Ahora mira versículo 4, que tenga sus hijos, está hablando de los hijos, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Esta palabra sujeción no es que los amarres, les pongas cinta y digas, no, cállense, son hijos de pastor, no pueden hacer nada. No, puede ser, y mis hijos saben eso, o sea, sé niño, sé joven, o sea, ¿por qué? Porque si no van a terminar odiando el ministerio y odiando a Jesucristo. Pero están bajo el liderazgo del papá. Eso es sujeción, hay reglas en la casa y tienen que obedecer. Y ayer lo platicábamos en la casa. Hay reglas en la casa y tienen que obedecer. ¿Y qué pasa si no obedecemos? Pues se van de la casa.
Se van de la casa. Y hay una historia que escuché de un pastor, que su hijo, él era pastor, gobernaba bien la iglesia, era un buen pastor, cumplía con todos los requisitos, pero de pronto su hijo adolescente decidió no vivir en su casa con las reglas. Entonces quería ir a fiestas, quería ir a antros, quería drogas, sexo fuera del matrimonio, y abiertamente diciendo eso. Y entonces el papá y le dijo, ¿sabes qué? Si tú vas a vivir así, no puedes vivir en mi casa. Ve a vivir eso. No, aquí, en esta casa el gobierno es así, las reglas son así, el liderazgo es así. Y entonces antes de que se fuera de la casa el muchacho, el chavo, le dijo, mira, te voy a pedir un favor, hijo. Yo te he dado de comer, te cambié los pañales, te pagué la universidad, te amo y te amé y te voy a seguir amando. Y por eso tú me debes, me debes eso. Y te voy a pedir solamente un favor, solamente un favor. Ahora que te vas, solamente te pido una cosa. Que si allá fuera encuentras algo mejor que Jesús, vengas y me digas qué es. ¡Pah! Cerró la puerta. A los 3 meses, va la mamá. Tiempo muy doloroso para la familia, pero va la mamá, abre la puerta, su hijo todo charrapastoso. ¿Qué pasó, hijo? ¿Está mi papá? Sí. ¿Le llamas? Sí. Sale el papá, pastor de una iglesia. Ahora fíjate, cuando pasa esto, va con los líderes de la iglesia y dice, mi hijo se fue, creo que no puedo ser pastor porque no estoy cumpliendo lo de 1 Timoteo capítulo 3. Y los pastores le dijeron, oye, ¿qué hiciste? Hice esto, lo saqué de mi casa. No podía. Y fíjate, aún en eso el hijo siguió sometiéndose a la autoridad del papá y se fue de la casa. Hizo lo correcto el pastor. Y entonces el pastor va a la puerta y ve a su hijo todo charrapastoso así. Le dice, ¿qué pasó, hijo? Dice, papá, nada más te quiero decir algo. No encontré algo mejor que Jesús allá afuera. Papá le dijo, pasa. Hay historias así. Puede ser que tú tengas un hijo así, sigue orando por él. Y que tu hijo se vuelva así, y tú puedas decir, sabes que yo estoy tranquilo, lo instruí, le hablé de Jesús, lo amé. No fue por mi falta de cuidado, entonces, no hay condenación, está bien. Pero alguien que no hizo las cosas bien en casa no puede gobernar bien la iglesia. No es un buen ejemplo para los demás papás en la iglesia. Entonces, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí la palabra honestidad es transparencia. Vives una vida transparente con ellos. No le estás pidiendo que sean diferentes en la iglesia que en la casa. Los estás instruyendo de la misma manera. Los estás amando, los estás cuidando. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahí está, ¿no? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? El pastor entonces cuida a la iglesia. Eso es lo que hace el pastor. Cuida a la iglesia. Y no está hablando de las instalaciones, sino cuida a las personas. Y la mejor manera de cuidar a las personas es enseñarles la Biblia. La mejor manera de cuidar a tu familia es instruirlos en la palabra de Dios. Tienes que asegurarte que tus hijos chicos tengan una Biblia adecuada para ellos, que entiendan las clases de Club Semilla y que te quedes con ellos, y si no entienden puedas explicarles un poco más, que durante la semana refuerces. Es tu responsabilidad en casa que tus hijos sean unos hijos que amen a Dios y amen su palabra. 2 cosas les pido yo a mis hijos: hijos, amen a Dios y amen su palabra. Eso es mi deseo para ellos. Y entonces, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito. Ya estamos terminando, mira. No un neófito. Neófito quiere decir no un árbol recién plantado.
O sea, tienes una semilla, la plantas en el Señor, alguien recién plantado, y puede tener muchísima emoción, y puede tener muchísimo, y está teniendo vida y está creciendo, pero no lo pongas todavía como pastor y líder. Todavía no debe de ser pastor y líder esa persona. ¿Por qué? Por amor. Porque tiene que echar raíces profundas, porque tiene que crecer y sus hojas tienen que extenderse para que su ministerio llegue a más y más personas. Entonces en semilla no ponemos a alguien que acaba de ser plantado en el Señor por amor a Él y amar a las demás personas. ¿Por qué? Porque queremos líderes maduros, estables y probados. Porque si no pueden hacer mucho daño. Porque el problema del servicio, o sea, todo el tiempo, créeme, estamos luchando con orgullo. Dios me usa. Ahora tienes que recordar, no me usa por mí, sino es por su gracia. Por su gracia soy lo que soy. Y entonces hay una lucha y después gente dice, Talí, tu ministerio ha sido una bendición para mí, Dios me habla. Y entonces, y Satanás viene, eres lo máximo, Talí. Eres lo máximo. Por eso cuando alguien viene y dice, Talí, eres lo máximo, o sea, eres el mejor pastor del universo y qué bárbaro. Y digo, ya me dijo eso Satanás, gracias, ya. Ya no me digas más. Ya no me digas más. Mejor cachetéame y dime cuando no me entiendas. Una de las cosas que más me sirven en semilla de cuando hay gente. Ahorita no hay gente, ¿qué onda? Ya vengan. No, todavía no vengan. Pero es cuando estoy predicando y alguien que es muy muecas, siempre hay alguien muy muecas en la iglesia, en los 3 servicios, no nada más en uno. Y pone una mueca como que no me está entendiendo. Y yo digo, gracias por esas personas, porque me ubican, así como que no soy el maestro que debería de ser, y entonces me oro y me preparo más y digo, no, a ver, necesito poner atención en estas cosas. Entonces, no, un neófito, no hay prisa. Dios me ha enseñado eso, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa en el ministerio. Tienes que ser probado, tienes que ser probado, tienes que ser probado, tienes que ser probado, tenemos que conocerte. No un recién plantado, no un neófito. Entonces ten paciencia. Si llegas a semilla, ahora una persona en semilla que venían cada domingo y venían felices. Talí, qué padre que estamos aquí. Y entonces dejaron de venir y créeme, sí me doy cuenta cuando alguien deja de venir, sí nos damos cuenta. A veces hasta el Dios nos recuerda. Y de pronto vino otra vez esa persona y me dice, Talí, es que fíjate que nos fuimos de semilla, aunque amamos semilla, porque nada más no nos pusieron a servir. Y mis hijos quieren servir. Y quieren servir en la alabanza. Y aquí no, o sea, como que vimos que no se puede tan rápido. Y yo digo, es que si te ponemos muy rápido, te podemos echar a perder. Y por amor no lo hacemos. No un neófito. Queremos gente madura, gente comprometida, gente probada, gente que podamos... Ahora, ¿cómo podemos saber si esta lista la tienes? Pues conociéndote. Métete un discipulado, que te conozcamos. Y no yo, estoy hablando de la iglesia, toda la iglesia. ¿Por qué no un neófito? Versículo 6, por amor, porque no sea que envaneciéndose, orgullo, caiga en la condenación del diablo. ¿Sabes cuál es la historia del diablo? El diablo era un ángel. Por eso decimos, es un ángel caído. Y dice la Biblia que era uno de los más hermosos. ¿Y sabes de qué era líder? De alabanza. Músico. ¿Qué onda con los músicos? Y entonces quiso ser como Dios. Orgullo. No estaba satisfecho, quería más, quería posición, autoridad, poder. Y entonces, no un neófito para que el orgullo no le gane y le pase lo del diablo. Para que no se infle, llegue así y caiga. O sea, ve, Satanás, de estar adorando a Dios, cayó y va a caer hasta el infierno. Y entre más te infles, más dolorosa es la caída. Y queremos cuidar eso en semilla. Entonces, si de pronto ves que no te ponemos a servir, sigue orando, pero es porque te amamos. Es porque te amamos, no un neófito, no alguien recién plantado.
Por lo menos decimos, por lo menos de 6 meses a un año, y no es regla, ¿eh? Y discipulándote, y conociéndote. Y si vemos que Dios quiere hacer algo más antes de que sirvas, vamos a dejar a Dios. No nos adelantamos y lo hacemos porque te amamos. Dios te ama. Es parte del cuidado pastoral en semilla de mostaza. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, ¿te imaginas que adentro de la iglesia todos te conocen como el super mega cristiano y afuera de la iglesia, yo un día platicando con una persona en Cuernavaca, dice, Talí, aquí todos me conocen como cristiano, pero allá afuera una amiga que llevo 4 años de amiga, le platiqué que iba a la iglesia los domingos y que era cristiana y me dijo, ¿a poco? y le movió eso a ella y dije, ¿cómo no puedo tener el testimonio de Jesucristo allá afuera? Algo está mal, algo está... Entonces, alguien que es pastor no solamente tiene una influencia, no solamente le conocen en la iglesia, sino fuera de la iglesia, y no hay un tache de decir, oye, no, ¿cómo? Este no puede ser pastor. Buen testimonio, los vecinos, los clientes, si eres bivocacional, tus clientes, todos los que te conocen. Buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo fuiste con estas características? Al final te digo, es ser más como Jesús, hospedador. Jesús enseñaba increíble, irreprensible, Jesús fiel. O sea, alguna vez escuché, si Jesús se hubiera casado, hubiera sido el mejor esposo del universo. Y entonces dices, ¿y por qué no se casó? Bueno, porque fue crucificado a los 30 y posiblemente por amor no quería dejar pasar a su esposa y a sus hijos esa tragedia. Pero nunca sabremos eso, ¿no? Pero lo que sí estamos seguros es que hubiera sido el mejor esposo del universo. Y pobre de su esposa, porque si a su mamá ve, a su esposa lo hubieran puesto muy en alto y estatuas, y digo, no, ¿para qué la pasamos por eso? Entonces, palabra fiel es esta: si alguno anhela. Tu anhelo no tiene que ser una posición, un puesto, un salario en una iglesia. Tu anhelo tiene que ser Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo puede aplicar todas estas verdades a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque podemos en ti tener la oportunidad de corregir lo que tenemos que corregir.